Bienvenidos otra vez más a opositasanidad.com. Vamos a empezar el tema 18. Este tema trata sobre oxigenoterapia, los métodos de administración de oxígeno, las precauciones y los métodos de limpieza del material. La oxigenoterapia consiste en la administración de oxígeno gaseoso a un paciente con el fin de restablecer la tasa normal en sangre. El aire atmosférico tiene aproximadamente un 21% de oxígeno, con lo cual cuando esto no es suficiente tenemos que aplicar más cantidad de oxígeno. Para eso se utiliza la oxigenoterapia. Y además tiene otros gases como nitrógeno, argón, dióxido de carbono, etc. Vamos a ver conceptos sobre oxigenoterapia y los más utilizados. La disnea es cuando hablamos de que un paciente tiene dificultad respiratoria. Este paciente está con disnea porque tiene dificultad respiratoria. La ortopnea es la dificultad respiratoria cuando el paciente está tumbado y mejora con la postura. En la disnea no. La disnea es una dificultad continuada, da igual la postura que tenga el paciente. En la ortopnea sí que tenemos que tener en cuenta la posición. Cianosis es cuando tenemos una coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas. Y esta se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre, cuando no llega bien el oxígeno a las zonas periféricas. Y la expectoración es la expulsión mediante la tos o el carraspeo de las flemas u otras secreciones formadas en la vía respiratoria. La gasometría arterial se utiliza para la determinación de oxígeno en sangre y otros parámetros también. Se utiliza para evaluar el estado del equilibrio ácido-base. Para esto normalmente es la sangre venosa periférica. Y para conocer la situación de la función respiratoria, la sangre arterial. Muchas veces utilizamos el pulsioxímetro, que es el aparatito que se pone en el dedo y nos dice la concentración de oxígeno en sangre. Pero para ver completamente la situación que tenemos en sangre, no solamente la concentración de oxígeno, sino el pH, el dióxido de carbono y otros parámetros. Para esto se utiliza la gasometría arterial o gasometría venosa. Dependiendo de lo que se quiera conocer, se tomará una muestra o se tomará otra. Sí que debemos saber como conceptos generales los parámetros que se miden en una gasometría. Por ejemplo, la presión de oxígeno, que sería este primer parámetro que tenemos aquí, la presión de oxígeno, indica la presencia en sangre arterial de oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto en sangre. Esa es la PO2. Se considera normal un valor de más de 80 milímetros de mercurio. Por debajo de esta cifra hablamos de hipoxemia. La PCO2, la presión de dióxido de carbono en sangre, indica la presencia de sangre arterial de CO2 disuelto. Su valor normal oscila entre 35 y 45 miligramos de mercurio. Y por encima de este valor hablamos de hipercapnia. Hay que aprenderse de aquí como más importante o más preguntable lo que significa la PO2, lo que significa la PCO2 y los parámetros normales. Por ejemplo, como decíamos antes, la presión de oxígeno 80 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Más alto, hipercapnia.
La saturación de oxígeno entre el 95 y el 100% es el valor normal. Cuando es preocupante, cuando va bajando al 80 y algo, y sobre todo cuando es una bajada brusca, es cuando es más preocupante. Normal, parámetro normal de 95 al 100% de saturación de oxígeno. El pH de la sangre debe estar entre 7,35 y 7,45. Saliéndose de esos rangos, son pHs que no son buenos. A veces en los partos largos, se toma una muestra de sangre, un capilar, una gotita de sangre de la cabecita del bebé antes de nacer para determinar si está habiendo sufrimiento fetal, y eso se ve con el pH. Esto dicho a grosso modo. Tiene más explicaciones, pero es como para que nos hagamos una idea. El HCO3, el bicarbonato, tiene que estar entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Y otros parámetros son el bicarbonato estándar, el exceso de bases, etc. Más no nos vamos a meter en esta materia. Las patologías que se pueden detectar con una gasometría: la hipoxemia, que es cuando la presión de oxígeno baja por debajo de 80, la hipercapnia, cuando la presión de dióxido de carbono está por encima de 45 milímetros de mercurio, y la insuficiencia respiratoria parcial, cuando se dan dos casos, tanto que la presión de oxígeno baja por debajo de 60 y la de dióxido de carbono sube por encima de 45 milímetros de mercurio. Para que se dé la insuficiencia respiratoria parcial deben darse esas dos condiciones. Vamos a ver la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Esto es como una balanza. Cuando uno sube, otro baja. Y vamos a verlo. Cuando el pH sube, decimos que hay alcalosis, y cuando baja, acidosis. Cuando el bicarbonato sube, el HCO3 sube, alcalosis. Cuando baja, acidosis. Y cuando la presión de dióxido de carbono sube, acidosis, y cuando baja, alcalosis. La acidosis respiratoria ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que produce el cuerpo. Hay veces que se dice que retiene carbónico, y un error en estos casos es dar más presión al oxígeno, más cantidad de oxígeno. Ahí se retiene mucho más. La persona empieza a tener síndrome confusional y demás, y otros síntomas. Esto es la acidosis respiratoria. Los pulmones no eliminan el dióxido de carbono completamente. Y la alcalosis respiratoria es una afección marcada por un nivel bajo de dióxido de carbono en sangre debido a la respiración excesiva. Acidosis respiratoria, dióxido de carbono se acumula. En la alcalosis respiratoria hay un nivel bajo de dióxido de carbono. Aquí tenéis una imagen de cuando se hace una gasometría arterial o venosa. Tenemos una maquinita en servicios especiales, en UCIs, en quirófanos. Hay una maquinita donde nosotros mismos analizamos esta sangre y nos da estos resultados. Y veis aquí, por ejemplo, que este paciente tiene un pH de 7,48 y hemos dicho que tenía que estar entre 7,35 y 7,45, con lo cual tiene un pH alto. ¿Qué tiene? Alcalosis. La PCO2 es de 31 y hemos dicho que los valores deben estar, la PCO2 es de 31 y hemos dicho que tiene que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio, con lo cual la PCO2 baja. Alcalosis, ¿veis? Hemos visto el pH sube, alcalosis, la PCO2 baja, alcalosis. Y el bicarbonato
que lo tenemos por aquí, es de 23. Y hemos dicho que el bicarbonato tiene que estar entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Este estaría bien. Por ejemplo, luego veis que hay muchos más parámetros y ahí no nos vamos a meter en más materia. La pulsiosimetría no sustituye la gasometría arterial, como habíamos dicho. En la valoración completa de las enfermedades respiratorias podemos ver puntualmente qué saturación de oxígeno tiene un paciente y ya está, pero no es una valoración completa de una enfermedad respiratoria. No sabemos si retiene carbónico, si no retiene, cómo está el pH y demás. Tenemos también dos parámetros, como es la saturación periférica de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno. Estas siglas nos las podemos aprender: SpO2, saturación periférica de oxígeno, y SaO2, saturación arterial de oxígeno. Un detalle a tener en cuenta es que cuando tenemos un pulsi permanentemente puesto en el dedo del paciente, hay que cambiarlo de vez en cuando de dedo para que no produzca daños y úlceras y demás. Hay que cambiarlo de dedo o de mano. Hay que tener en cuenta también que a veces no lo detecta bien y es porque tiene la mano fría el paciente. Hay que calentar esa mano para que el pulso pueda detectar bien la saturación de oxígeno. Como sistemas generales de administración de oxígeno, tenemos que la central de oxígeno es una central o un tanque de oxígeno, se puede llamar de las dos maneras, que esto está fuera del hospital, está dentro del recinto pero fuera de lo que es el edificio. Pasa por unas tuberías y llega a las tomas que tenemos en las cabeceras de las camas de los pacientes. Luego también tenemos balas o bombonas de oxígeno para el transporte de pacientes de forma portátil. Se utiliza en domicilios, se utiliza en zonas del centro hospitalario donde no hay oxígeno central o en centros donde no hay oxígeno central, por ejemplo en un centro de salud. Y para los desplazamientos de los pacientes, cuando se van a desplazar en ambulancias o van de un servicio a otro del hospital. Y luego tenemos los concentradores de oxígeno, que estos se utilizan en los domicilios. Y este aparato lo que hace es que coge del aire ambiental el oxígeno, lo concentra y lo envía hacia el paciente. Y esto consigue una concentración igual a las balas y es más cómodo. Vamos a ver las partes del sistema de administración de oxígeno. Cuando utilizamos una bala de oxígeno tenemos un regulador por donde regulamos la cantidad de oxígeno que sale, la bala, un manómetro que nos dice la presión a la que está el oxígeno dentro de la bala. Acordaros cuando hablábamos de las presiones en las habitaciones, presión positiva, presión negativa, que el aire siempre va de positivo a negativo, es decir, de donde hay más presión a donde hay menos. Y este manómetro lo que nos indica es la presión de oxígeno que hay dentro de la bala. Con lo cual, cuando llega aquí a cero, no quiere decir que esté a cero presión, sino que se ha igualado, es decir, que esté vacía, se ha igualado la presión del aire atmosférico con la de dentro de la bala, con lo cual no va a salir más, porque el oxígeno está a la misma presión que el aire ambiental. Pero no es que esté vacía completamente, sino que tenemos una presión cero. Y luego tenemos el caudalímetro, que sería aquí con esta ruletita. Lo que hacemos es que subimos o bajamos la cantidad de litros por minuto. Y el humidificador, que esté aquí abajo, enroscadito con una tuerca, con agua destilada, no con suero, ni con agua del grifo, agua destilada.
La mascarilla. Vamos a ver los dispositivos para la administración de oxígeno. Tenemos, en primer lugar, la mascarilla, el sistema más utilizado y más conocido. La mascarilla se utiliza para administrar oxígeno de forma rápida y durante cortos periodos de tiempo y en concentraciones de oxígeno entre el 24 y el 100%. Lo más frecuente, la concentración más frecuente del 24 al 28%. La mascarilla con reservorio, lo que es el reservorio es una bolsa que está acoplada a la mascarilla y que se llena de oxígeno. Y al mismo tiempo, el paciente cuando exhala llena la bolsa. Y el paciente cuando respira vuelve a respirar el aire de la bolsa. Permite concentraciones próximas al 90%, la mascarilla con reservorio. Y cuando se utiliza en situaciones críticas, el caudalímetro debe estar abierto al máximo, a 15 litros por minuto. Cada dispositivo acepta un nivel máximo de presión de oxígeno. ¿Vale? La mascarilla con reservorio acepta hasta los 15 litros por minuto. La mascarilla laríngea se utiliza para el manejo de la vía aérea en adultos y niños, bajo anestesia general y con el objetivo de evitar la intubación traqueal. Es una mascarilla que se mete dentro, a través de la boca, hasta la laringe. Tiene que estar el paciente sedado porque pues tiene que dar sensación de ahogo, como es lógico. Luego tenemos las gafas o cánula nasal. Se utiliza cuando el paciente debe respirar por la nariz. Se emplea para administrar oxígeno en concentraciones menores del 40%. Se emplea también, por ejemplo, cuando un paciente con mascarilla tiene que comer, pues se le pone temporalmente un ratito unas gafas nasales para que pueda comer, siendo que la concentración de oxígeno que necesite sea apta para las gafas. Las gafas toleran hasta 4 litros por minuto, hasta 4 litros de oxígeno. Que tenemos al paciente con 1,5 o 2 litros o 2,5, se le puede cambiar de mascarilla a gafas para comer y luego volver a la mascarilla. Pero las gafas, acordaros, hasta 4 litros y concentraciones menores del 40%. La sonda nasal, para administrar oxígeno a través de una sonda nasofaríngea. La tienda de oxígeno, normalmente en pacientes muy inquietos que se quitan continuamente la mascarilla, pacientes que no colaboran. Entonces, la hay facial, que tapa solamente la cabeza, como vemos en la foto, o las hay de cuerpo entero. Precauciones que hay que tener con el oxígeno, muy importante. Siempre se ha dicho que el oxígeno es inflamable. No, el oxígeno no es inflamable, pero sí que favorece que ardan otro tipo de materias. Entonces, en la misma habitación no se fumará, donde haya un aparato conectado de oxígeno. No se debe colocar cerca de fuentes de calor, cerca de radiadores, por ejemplo. Hay que airear la habitación frecuentemente. La posición en que se transportan los equipos tiene que ser vertical. Las balas de oxígeno tiene que ser vertical. Los orificios nasales del paciente deben estar limpios. El flujo prescrito por el médico no se debe modificar nunca. Y nosotros mucho menos, y un enfermero tampoco. Lo que haya prescrito el médico es como tiene que estar. La presencia del oxígeno, en presencia del oxígeno no se deben usar aerosoles ni disolventes o productos grasos. Productos grasos, ahí incluimos la vaselina para hidratar la mucosa nasal y demás, pues tenemos mucha costumbre de utilizar vaselina o para los labios, pero un paciente con un oxígeno no se le puede poner vaselina. Por esto de que el oxígeno no es inflamable, pero favorece que ardan otro tipo de materias, y la vaselina no va a echar a arder, pero sí que puede producir quemaduras al paciente.
Las alargaderas que conectan las gafas nasales no pueden sobrepasar los 17 metros. Deben ir sin empalmes para evitar fugas en caso de que se utilicen en domicilio. Y como os decía, no se debe utilizar vaselina y otras cremas y lociones con base de petróleo. Procedimientos de administración de oxígeno. Tenemos que incluyen un conjunto de técnicas que permiten trasladar el oxígeno desde la fuente en que se almacena hasta el aparato respiratorio del paciente. Precauciones en la administración de oxígeno. No utilizar aparatos eléctricos en mal estado, cerca. No fumar. No usar productos inflamables en la limpieza del sistema. Humedecer la boca y vigilar el estado de las fosas nasales del paciente. Y respetar siempre las indicaciones médicas. Recursos materiales. Toma central de oxígeno o bombona con manómetro de presión, caudalímetro y humidificar con agua destilada estéril. Con mascarilla. La mascarilla con alargadera y gasas. Hay veces que hay que poner unas gasas por encima de las orejas porque la goma de la mascarilla roza. Con gafas nasales, pues sí que se utilizan gafas nasales, alargadera y gasas también por el mismo motivo. Con sonda nasal, sonda, lubricante hidrosoluble, no liposoluble, acordaros por lo de las grasas y que puede producir quemaduras, hidrosoluble, soluble en agua. Alargaderas, paradrapo, gasas, guantes desechables. Y con tienda, la tienda y el sistema inductor de oxígeno. ¿Qué hay que hacer con un paciente para la administración de oxígeno? Protocolo de actuación. Hay que colocar al paciente en la posición de Fowler, con el cabecero un poco levantado. Acordaros, Fowler, 45 grados el cabecero. Fowler alta, 90. Semi-Fowler, 30 grados. O en decúbito supino, cuando se utiliza tienda de oxígeno. Comprobar el funcionamiento del sistema de oxígeno y llenar el humidificador. Preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente. La mascarilla se coloca sobre la boca y la nariz. Las gafas se introducen en los orificios nasales. La sonda la coloca la enfermera después de lubricarla y comprobar la longitud que hay que introducir desde un orificio nasal hasta detrás de la úvula o campanilla. Después se sujeta con esparadrapos sobre la ventana nasal. La tienda se coloca sobre toda la cama o sobre la cabeza del paciente. Colocar unas gasas dobladas para protegerle del roce de la goma de sujeción. Seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto y acomodar al paciente y recoger el equipo. Vamos a ver ahora la ventiloterapia. Y aquí empezamos a hablar de ventilación, de respiradores y demás dispositivos. La respiración artificial consiste en la consecución de la ventilación del paciente por medio de métodos artificiales o mecánicos, como los respiradores, para conseguir una ventilación alveolar suficiente que asegure el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Indicaciones. El paciente con patología específicamente pulmonar, un enfisema pulmonar, una insuficiencia respiratoria grave, etc. Cuando la función respiratoria se encuentra comprometida, cuando hay una parada cardiorrespiratoria o en intervenciones quirúrgicas durante la anestesia general, etc. La ventilación artificial se puede dar con manual con ambú y se realiza poniendo la mascarilla del ambú sobre la boca y la nariz del paciente, insuflando aire al apretar el balón con ambas manos y se utiliza para cortos espacios de tiempo, generalmente en situaciones de urgencias. Automática se realiza con respiradores. No invasiva, cuando es un sistema activo con mascarilla. Lo que hemos visto hasta ahora, no invasiva. Lo que hemos visto hasta ahora, las mascarillas y tal son no invasivas, pero cuando ya hablamos de ventiloterapia y de una inducción de oxígeno forzada, ya hablamos de sistemas de un sistema intermedio entre una mascarilla normal o unas gafas nasales y un respirador. Es decir, se pone
Una mascarilla atada con un arnés herméticamente, esto crea muchísimas molestias, incluso úlceras, viene en la frente, en la barbilla, en la nariz, de la presión que hace la mascarilla en la cara para que no se salga ni una gotita de aire de lo que envía la máquina, porque lo mete a presión. Y la invasiva es cuando se requiere una intubación. Ventaja de la ventilación no invasiva. También se llama alto flujo, este tipo de ventilación. Da menos complicaciones, tiene unas estancias más cortas en la UCI, una mayor calidad de vida y mayores posibilidades de supervivencia y menor riesgo de infección. Tener en cuenta que no estamos metiendo ningún cuerpo extraño en la vía respiratoria, ni hay que aspirar, ni se acumula tanta secreción, etcétera. Entonces tiene un menor riesgo de infección. El soporte respiratorio no invasivo incluye la CPAP. Tenemos dos tipos, CPAP y BiPAP. Ahora lo vamos a ver. La CPAP es un modo de operación del ventilador, de un generador de alto flujo o de un compresor portátil, donde el paciente respira espontáneamente dentro de un nivel de presión superior a la atmosférica. Y el dispositivo de CPAP funciona con un solo ajuste de presión, mientras que uno de BiPAP genera dos presiones diferentes, una para la inhalación y otra para la exhalación. Un dispositivo de BiPAP es más caro que uno de CPAP, y esto es súper importante porque lo pueden preguntar en el examen. Yo, de hecho, en un examen, no recuerdo si fue en Aragón o en León, me encontré con una pregunta de este tipo sobre la diferencia de CPAP o BiPAP, o cuál de los siguientes tiene dos presiones diferentes, y las respuestas, las opciones que daba era CPAP, BiPAP, EPAP o IPAP. Yo en ese momento esto no lo había visto y me sonaba un poco a chino, con lo cual no sé si la contesté o no ya. Por lógica, pues por lógica, si son dos, pues BiPAP, como la bicicleta, pues son dos presiones BiPAP. Pero como no lo había estudiado realmente, pues no sé si me atreví a contestarla o no, pero sí que se me quedó grabada. Sobre todo, siempre las preguntas que se te quedan grabadas son las que fallan, las que suele fallar, o las que te sorprenden porque no lo has visto, porque por eso es muy importante hacer muchos tests. Y no pasa nada si hacemos un test de cualquier página web, de cualquier libro, y nos preguntan sobre algo que no tenemos. No pasa nada, buscamos la información, nos lo miramos, y eso ya lo tenemos aprendido. Es importantísimo hacer muchos tipos de test, cogerlos de varios sitios, por ese tipo de cosas, porque ahora es cuando hay que fallar preguntas, ahora es cuando hay que sorprenderse de la pregunta que te están haciendo, ahora es cuando hay que dudar y no entender algo para aprenderlo. Ese es el resultado del estudio, aprender un poco más. Cuando ya luego no nos podemos permitir este tipo de cosas, o ya sí que, claro, es más preocupante, o te preocupas más, es cuando llegas al examen y te salen este tipo de preguntas. Pero ahora es cuando no os preocupéis si hacéis un test y fallamos, ¿vale? Cuando, a ver, nos tendremos que preocupar si hacemos el mismo test varias veces y seguimos sin aprobar el test. Ahí hay algo que no estamos haciendo bien, ¿vale? Y si hay cositas que no entendemos o que no tenemos muy claras, hay que ir y repasar eso, aunque solamente sea eso, nada más del tema, pero hay que repasarlo y hay que verlo y nos tiene que quedar claro. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento del equipo de CPAP, la limpieza del equipo se limpia una vez al mes. También esto depende de los protocolos de cada centro. Yo he visto una vez a la semana, depende.
Desconectar el equipo de la fuente de alimentación. Se limpia el exterior con un paño húmedo, evitando las áreas eléctricas. Hay que revisar regularmente el filtro del aire. Cada 6 meses el filtro debe ser reemplazado por uno nuevo. Esto normalmente hay una persona en los servicios que se encarga de hacer este tipo de cosas, de llevar un orden y un control. Cuando un equipo está conectado a un paciente, es obvio que vamos a aprovechar a limpiarlo cuando se le quite, por ejemplo, para comer. Porque no se puede estar quitando y poniendo. Es un equipo muy necesario para el paciente. A no ser que tengamos otro de repuesto, quitemos uno, pongamos otro y ya nos dedicamos a limpiarlo. Limpieza del humidificador. Hay que lavar el tubo desmontado, la placa y la base en agua tibia y dejar secar en la luz solar directa. La limpieza de mascarillas. Estas mascarillas. Hay que desmontar los componentes, excluyendo el arnés, y lavar frotando suavemente con agua tibia y jabón neutro. El arnés no se lava de momento hasta que el paciente termine, porque si no luego, ¿qué arnés le ponemos? Va a estar empapado. Eso solamente se lava cuando se le quita ya definitivamente. O a no ser que se manche de algo y tengamos que buscar otro, pero como cada mascarilla trae su arnés, no suele haber de repuesto. Se deben evitar productos de limpieza incluso si llevan ingredientes naturales como el vinagre, el alcohol, jabones con cítricos o aceites esenciales. Los respiradores de volumen o volumétricos. En ellos se puede regular la frecuencia respiratoria por minuto, el volumen corriente, el porcentaje de oxígeno, etc. La relación inspiración-expiración y los controles expiratorios. Son en general aparatos más potentes que la ventilación no invasiva, que la CPAP y la BiPAP, más precisos y más utilizados. A veces la BiPAP o la CPAP, el alto flujo, se suelen utilizar como intermedio entre quitar el respirador y volver a la oxigenoterapia, digamos, normal o habitual. Es un intermedio, porque claro, no es invasivo, el paciente está despierto, se puede comunicar, evita muchas infecciones, con lo cual en cuanto ven que se puede, se le cambia al paciente de respirador a alto flujo, o al contrario, hay veces que se decide quitar un respirador, pero luego todavía el paciente no está preparado y lo que se hace es probar a ver si tolera un alto flujo antes de volverle a intubar. Esto ya pues son maniobras que deciden los facultativos. Pero es como yo lo explico para que si no habéis trabajado en este tipo de servicios y no lo habéis visto de forma práctica, pues que os podéis hacer una idea de cómo se utilizan. Los respiradores cuentan con panel de mandos y alarmas ópticas y acústicas, están continuamente prácticamente pitando, que el paciente tose, pita, que hace una apnea, pita, que cualquier cosa. Hay veces que llegas a casa con los pitos en la cabeza. Estos sí requieren intubación y se usan en tratamientos largos. Y aquí tenéis un enlace a un vídeo de cómo se monta un respirador. Los respiradores de presión manométricos. El único parámetro que regulan es la presión de insuflación, que se fija en el aparato mediante unos datos, y es el volumen de aire insuflado. Una vez alcanza la presión deseada, el tiempo de inspiración se interrumpe y permite que la expiración espontánea, gracias a la elasticidad del pulmón, se lleve a cabo. Estos aparatos requieren una atenta vigilancia, se utilizan sobre todo con aerosoles, porque no requiere intubación, y con fines reeducativos, o bien en posoperatorios durante cortos periodos de tiempo. Son manejables y cómodos de usar, pero tienen una potencia limitada y no disponen de alarmas.
Cuando se quiere ver algo hay que asomarse, pero si hay algún problema no nos lo van a decir. Y luego tenemos los respiradores que actúan por ciclos de tiempo, que funcionan regulando los tiempos del ciclo respiratorio, la expiración, la pausa, la expiración. Son normales, son similares a los respiradores volumétricos. Cuidados del paciente conectado a un respirador. Generales, cuidados generales. La higiene, importantísimo, la higiene diaria del paciente. Especial atención en la boca y en los ojos, que se lavan con suero fisiológico y se protegen con un colirio. A veces cuando el paciente está inconsciente, se pone una gasa humedecida en suero por encima del ojo y sujeta con un esparadrapo, con el ojo cerrado, para que no se le reseque. Porque hay pacientes que tienden a dejar el ojo un poco abierto y luego esto puede dar lugar a patologías en los ojos, porque si se le reseca la mucosa, pues luego esto da muchos problemas. Prevención de úlceras por presión. La comisura de los labios, porque el tubo endotraqueal se sujeta con unas cintas que rozan en la comisura, pues ahí se ponen unas gasas para que no roce. Por ejemplo, también en la nuca hay que colocar otra gasa para que no haga roce en la nuca. Los cuidados del aparato respiratorio, movilización, ejercicios, aspiración de secreciones. Cuidados especiales del paciente conectado a un respirador. Los cuidados de la cánula de traqueotomía y la aspiración traqueobronquial, que serían la cánula de traqueotomía, pues todos los días o de vez en cuando, dependiendo también de las secreciones que tenga el paciente. Hay que sacarle la camisa, que se llama, que es una canulita que va por dentro, se saca, se limpia y se vuelve a poner. Se limpia bajo el chorro del agua, a veces para que con la presión del agua se vaya, con un cepillito, un hisopo, como los de los biberones, pero muy chiquitín, y luego se aclara con suero o con agua destilada estéril y se vuelve a colocar la cánula. Y también la aspiración traqueobronquial, cuando el paciente está intubado, y bueno, también con traqueotomía, pero se aspiran las secreciones. La asistencia psicológica. Los pacientes en estas condiciones sufren mucho. Normalmente, si está intubado, están inconscientes, pero con la traqueotomía, por ejemplo, pues ya un paciente no se puede comunicar igual, digamos que no se ve igual, como es lógico. Entonces necesita una asistencia psicológica. Le crea una angustia, pues que el no poderse expresar, sobre todo. Si el paciente no puede permanecer relajado, se puede recurrir a la administración de sedantes o relajantes musculares cuando la ventilación está controlada. Bueno, esto ya es opciones que pueden dar los facultativos. Y luego este tipo de situaciones pues requieren un apoyo emocional continuo. En cuanto a la vigilancia del respirador, si se produce algún tipo de anomalía, el respirador automáticamente conectará sus sistemas de alarma. Rápido, pitan. Son sistemas de alarma que se programan cuando se va a intubar al paciente o cuando ya está intubado el paciente. La persona, el especialista, fija unos parámetros en los que tiene que estar, y cuando se sale de estos parámetros pues se ponen en marcha los sistemas de alarma. Deben evitarse las maniobras bruscas al mover al paciente y además se verificarán sistemáticamente los parámetros fijados.
Cuando vamos a maniobrar, a girar a un paciente, a un cambio postural, cualquier tipo de maniobra, cambiar las sábanas, hay que evitar hacer ningún movimiento brusco porque suelen ser pacientes que, aparte de que estén conectados a un respirador, suelen tener vías, sueros, sonda nasogástrica, sonda vesical. Y hay que evitar hacer un movimiento brusco porque en cualquier momento cualquier cable puede estar enganchado con algo, con la barandilla de la cama, con el pie de suero. Si hacemos una maniobra brusca podemos dañar esto, podemos arrancar cualquier cable. Con lo cual, siempre las maniobras muy controladas, muy organizadas, y lo primero, sacar todas las alargaderas, todas las ondas, todos los cables del monitor, todo, tenerlo bien controlados. Sacarlos por fuera de las sábanas, retirar las sábanas, tener todo a la vista, ver bien todo por dónde va. Y cuando vemos que no se va a enganchar nada, entonces movemos. Igual que al quitar la barandilla de la cama. Lo primero que hay que hacer es observar. No podemos llegar a quitar la barandilla. No. Primero hay que observar, que no haya ningún cable pillado por ahí, o que al mover la barandilla nos lo vayamos a llevar y arranquemos una vía, por ejemplo. Deben cambiarse a diario todos los tubos, los filtros y el humidificador del respirador para evitar fallos en su funcionamiento y contaminaciones. Se harán controles periódicos de los gases arteriales para comprobar que la oxigenación del paciente es la adecuada. Y el auxiliar de enfermería colaborará en todos estos procedimientos siempre que se requiera su ayuda. Cuidados de los pacientes con traqueotomía. Los métodos usados hacen referencia a la canalización de la tráquea mediante intubación o introducción de tubo por vía bucal o nasal, y la traqueotomía o introducción de un tubo cánula previa apertura de la tráquea a la altura de la región cervical. Por delante, claro está, pero a la altura de la región cervical. Importantísimo. Cuando un paciente tiene una traqueotomía, el aire ya se ha saltado unos pasos. Las fosas nasales sirven para, lo primero, eliminar suciedad del aire. Por eso tenemos el vello dentro de la fosa nasal y por eso se producen mocos, porque se va quedando ahí la guarrería del aire. Y luego también humedecen el aire, y eso ahora con una traqueotomía no lo tenemos. Así que es importante humedecer el aire que inspira el paciente cuando ha sido traqueotomizado. Trabajar con las máximas condiciones de asepsia, acordaros de la asepsia para evitar posibles infecciones. Eliminar las secreciones mediante aspiración con una sonda y limpiar la cánula interna del tubo de traqueotomía, lo que os comentaba antes. Cánulas más utilizadas de plástico, silicona de un solo uso, que pueden tener o no cánula interna, y balón. El balón que se infla para que no se mueva. Aquí está el balón. Entonces esto se infla y así no se sale la cánula, se queda ahí prisionera. Entonces el tubo endotraqueal y la cánula son las vías aéreas artificiales que se utilizan para mantener permeable la vía superior. El tubo endotraqueal se introduce, a través de las fosas nasales o boca, la boca es lo más habitual, y se utiliza en una intubación a corto plazo. La cánula se introduce a través del orificio de traqueotomía y se usa en intubación a largo plazo. Es un tubo más corto, pero de mayor diámetro. El procedimiento de aspiración con las máximas condiciones de asepsia. La aspiración como una cura de un drenaje, como un cambio de bolsa de orina, máximas condiciones de asepsia. Quedaros con la palabra
asepsia a fuego, que eso sí que se suele preguntar muchísimo. Los recursos materiales: sondas de aspiración estériles, guantes estériles, conexiones en I o en T, lubricante hidrosoluble, sistema de aspiración de vacío central o portátil, gomas y frasco o botella, el suero fisiológico, porque a veces con él se humedecen las vías respiratorias, introduciendo una pequeña jeringa. Hay veces que si las secreciones están muy espesas y cuando se aspiran o se aspiran bien, hacen un poco las secreciones más líquidas y pueden salir a través de la sonda de aspiración. Una batea y un equipo de oxígeno preparado. ¿Cómo se hace para la aspiración de secreciones en un paciente conectado a un respirador? No nos van a poner un protocolo de actuación así, pero sí que nos pueden preguntar en qué posición colocamos al paciente. Hay que tratar, si se puede, de colocarlo en posición de Fowler. Comprobar que el equipo de aspiración está conectado y que funciona bien a la presión que tiene que estar. Hay que pedir al paciente, si está consciente, de que respire profundamente varias veces, lavarse las manos, ponerse guantes, conectar la sonda al sistema de aspiración, que será estéril, con lo cual aquí siempre va a haber por lo menos 2 personas, una enfermera o enfermero que va a ser el que va a realizar la aspiración y el auxiliar o TCAE que va a estar ayudándole, entregándole el material que necesita, puesto que tiene que estar con guantes estériles el enfermero. Le abrimos la sonda le entregamos la sonda abierta, sin tocar por supuesto la zona estéril, a la enfermera para que conecte para que la conecte o la introduzca dentro del tubo endotraqueal. Nosotros lo que hacemos es desconectar el tubo del respirador. La enfermera mete la sonda con la que va a aspirar. El vacío debe estar entre 80 y 120 milímetros de mercurio. La sonda, antes de introducirla, se lubrica con un lubricante hidrosoluble. Importante acordaros que no sea graso. La sonda también se puede introducir por el tubo endotraqueal de forma estéril o por la boca. Cuando se introduce el tubo no se aspira. Se aspira luego al ir sacando el tubo, haciendo círculos, y no debe durar la aspiración más de 10 segundos, 10 o 15, porque aparte de aspirar secreciones, lo que hacemos es sacar el aire de los pulmones y el paciente se nos ahoga. Hay algunos que aguantan más, otros menos, y hay que dejarlos que se recupere un ratito antes de proceder a otra aspiración si fuera necesario. Y como actuación ya, aparte de colocarlo, recoger y tal, nada más. El procedimiento del cambio de la cánula es súper importante por higiene y por prevención de infecciones. Los recursos materiales: cánula, pinzas, tijeras, cepillos de limpieza, jeringas, guantes, cinta de sujeción, gasa, batea, antiséptico y agua estéril. Vamos a ver cómo se lava la cánula. Primero se aspiran las secreciones, se vierte antiséptico en una batea y en otra agua estéril o suero fisiológico para aclararla. Se afloja la cánula interna, se hace girar en sentido contrario al de las agujas del reloj. Se limpia la cánula con antiséptico y utilizando el cepillo o la escobilla se enjuaga con un agua estéril o suero fisiológico. Hay que secar la cánula con gasas estériles, evitando que queden partículas. Hay que insertar la cánula y fijarla
haciendo girar en el sentido de las agujas del reloj, que haga clic. Hay que cambiarse de guantes, hay que limpiar la traqueotomía, lo que es la herida, con suero salino. Se seca y se aplica un antiséptico con gasas bien escurridas. Se sujeta la cánula con cintas, anudándola a un lado del cuello. Colocar gasas alrededor y debajo de la cánula para protegerlo. Y colocar la nueva cinta de sujeción. Y aquí tenemos otro vídeo, otro enlace que podemos escribir en la barra de direcciones de YouTube y nos lleva a un vídeo para ver esto un poco más, digamos, visual. Y con esto hemos terminado el tema de oxigenoterapia y ventiloterapia. Bueno, no hay mucho más que contar. Esto es lo más importante, hacer el test, cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, no dudéis en preguntar y lo aclaramos, que siempre es útil. Cualquier duda, sobre todo, nunca os quedéis con dudas, nunca. Si tenéis que buscar información en internet, sabiendo dónde buscamos, que no todo vale, por favor. Y ya sabéis que el no sacar ahora mismo una buena nota en un test no pasa nada, ¿vale? Que para eso estamos haciendo los test, para ir mejorando.